Queridos amigos, continuamos aquí en estos amenos y muy importantes diálogos por el primer Congreso Internacional en Técnicas y Herramientas aplicables a la mediación y al derecho colaborativo. Desde la Universidad de Enrique Díaz de León, soy Rodo Guerrero y nuevamente estamos con un muy estimado experto en esta gran esfera del conocimiento. Y viene, en este caso, desde la República Hermana del Perú, me refiero a nuestro querido doctor Esteban Carbonell, que ya platicábamos que en esta amplia comunidad jurídica internacional, bueno, en México se localiza también un tocayo indirecto de apellido, ¿verdad? Sí. Y me da mucho gusto que nos acompañes aquí, querido Esteban. Esteban es titular de la firma Carbonell O'Brien, abogados, en Lima, Perú, y sobre todo que nos puedas destacar esto que has tratado maravillosamente en tu ponencia sobre temas de arbitraje, sobre temas que, bueno, ya comentaremos más adelante de mediación y lo que haría falta instaurar, trabajar mayormente en una ley específica en el Perú, pero bienvenido aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y sobre todo, a ver, partamos, si estás de acuerdo, mi querido Esteban, de este tema, la mediación. Sabemos que México recientemente ha tenido a bien a publicar en su diario oficial de la Federación una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero me decía recién, platicando fuera de cámaras, que en Perú no se tiene tal cosa. No estamos hablando de mediación propiamente, no estamos hablando de conciliación por otra parte, mayormente estamos hablando de arbitraje. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese involucramiento del Perú de menos a más y cómo también, en buena medida, hay que decirlo, es precursor en que se pongan estos temas sobre la mesa. Bueno, muchísimas gracias por tu interrogante, Rodo. Efectivamente, en Perú existen mecanismos, yo diría adecuados más que alternativos, me gusta más ese término. Adecuados de resolución de controversias o conflictos. Sí tengo conocimiento, visitando tu patria, que en enero del año anterior a se sancionó y se publicó esta ley en México que recoge 5 institutos, desde el padre de la negociación, el derecho colaborativo, la conciliación, la mediación y el arbitraje. En Perú no tenemos esa suerte. Tenemos 2 leyes independientes que abordan la conciliación extrajudicial y el arbitraje. Cada una tiene su propia norma, su propia ley. La más antigua es la de arbitraje, que data del siglo pasado, sobre finales del siglo XX, y luego en pleno siglo XXI ya se da la ley de conciliación extrajudicial, que buscaba en la medida de desconcentrar el aparato judicial. Es más, en nuestro Código Procesal Civil se establecen como paso previo a iniciar un proceso judicial que se tenga que acudir a la conciliación. Para esto, el Ministerio de Justicia en Perú tiene un registro de conciliadores, de centros de conciliación, y como lo dije en mi exposición, aproximadamente tenemos más de 71.000 conciliadores. Y el éxito que ha tenido esta figura en Perú es mayúsculo, porque he presentado cifras recientes del Ministerio de Justicia de la última década, 2014 a 2024, y vemos que el número de acuerdos aprobados supera el 80%. Vale decir, menos del 20% son acuerdos que no llegaron a buen puerto, pero que se intentó y que finalmente no arribaron a acudir al órgano judicial que por mandato de la Carta Magna Peruana del año 1993 establece como competencias básicas la justicia judicial y la justicia arbitral. Por tanto, si bien es cierto, no tiene amparo constitucional la conciliación extrajudicial, pero está resultando dar sus resultados creando paz social, buscando acuerdos. Y avanzando. En generar que la sociedad viva más en armonía. A ver, es bien importante justamente en atención a cómo se maneja actualmente las materias, incluso que tratan en tu despacho, estimado Esteban, un ámbito 100% de los consumidores, partiendo también de que en este nuevo paradigma, con el uso masivo de las tecnologías, las personas hoy generan situaciones bajo otras modalidades. Y entonces me parece muy oportuno reconocer cómo se trata y qué se tiene en la República Hermana del Perú respecto a esta materia del consumidor y cómo se trata bajo este paradigma de los métodos adecuados, que bien decías hace unos momentos.
Bien, contestando a tu interrogante, en Perú en el año 2010, después de mucho debate en el Congreso, se pudo sancionar el Código de Protección al Consumidor. Dentro de este cuerpo legal existe un capítulo que está orientado al arbitraje de consumo. Y esto como paso previo para que las partes, entiéndase consumidor y usuario y proveedor, puedan adoptar y usar ese mecanismo para solucionar sus controversias, diferencias. Sin embargo, vemos que en la práctica no es un instituto muy usado. Y el motivo es el siguiente: siendo un instituto vinculado al principio de la voluntariedad, basta que una de las partes no requiera o no esté de acuerdo, porque no se le puede obligar, Totalmente. y entonces el arbitraje no se usa. Entonces, por lo general son los proveedores, entiéndase, por ejemplo, instituciones bancarias, inmobiliarias, clínicas, centros educativos, centros de salud, etcétera. Les conviene más no usar el arbitraje de consumo, porque siendo este un mecanismo célere, porque de acuerdo al Código de Consumo de Perú no debería de durar más de 30 días, siendo gratuito, siendo que el consumidor no requiere asistencia de un abogado, porque el Indecopi, que es el organismo que reconoce este instituto del arbitraje de consumo, le presta toda esa ayuda, todo ese auxilio legal, entre comillas. Entonces, el proveedor se corre, obviamente, prefiere ser denunciado y que se utilice el camino regular, como tú bien has mencionado hace un momento, de carácter administrativo, porque Indecopi es la agencia de competencia en Perú. Indecopi lo digo por sus siglas, porque en realidad el nombre completo es Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual. Dentro de esas competencias está justamente la materia del consumidor, esa corriente consumerista que es defendida, y además porque tiene un amparo constitucional. El artículo 65 de la Carta Magna Peruana establece que el consumidor tiene que gozar de sus derechos, y esos derechos contenidos hoy ya en el Código de Consumo se tratan de defender. Y en la práctica se da que el proveedor prefiere que lo denuncien, porque lamentablemente una denuncia administrativa de cualquier índole puede durar hasta un año, aunque parezca increíble. Y en el camino pueden pasar muchas cosas. ¿Un año? Sí, en general, si nosotros visitamos la página web de Indecopi, que es muy amigable, podemos ver la casuística y nos podemos dar cuenta que los plazos se alargan, porque mientras el usuario o consumidor presenta su denuncia, esta es calificada por la oficina, en este caso la Comisión de Protección al Consumidor, lo emplaza al proveedor, el proveedor contesta, se abre una etapa de audiencia de pruebas. Lleva mucho tiempo. Y eso puede tomar un año hasta que salga la resolución final. Y ojo que ahí no acaba la etapa, porque uno dirá, ay, ahí terminó. No, el suplicio del consumidor no termina ahí. Si en el hipotético caso que esa comisión, que es la primera instancia administrativa de Indecopi, le da la razón, ergo, impone una severa multa al proveedor, impone una medida correctiva, por ejemplo, el caso de un banco que cobró intereses o descontó indebidamente, medida correctiva, señor, devuelve usted ese dinero incorrectamente cobrado al usuario. Ok, ¿qué hace el proveedor? No lo cumple. Como sabe que tiene una segunda instancia administrativa, apela y se toma otro año más. O sea, estamos hablando ya de 2 años. De repente se muere el consumidor en el camino y el proveedor no pasó nada. Entonces, no es que yo venga a criticar en un país extranjero las políticas de mi país, pero creo que es necesario que alguien mencione que estos procesos tienen que ser céleres. Buscar de repente mayor personal administrativo, o lo que en algún foro mencioné, el uso de la inteligencia artificial, que pueden acortar plazos. Cambia el paradigma. Exactamente, yo no estoy diciendo que despidan a medio personal de Indecopi, pero podrían eventualmente generar un programa informático que les facilite la labor al personal que actualmente trabaja en Indecopi. Entonces se puedan cumplir los plazos que establece el Código de Consumo. Si te dice 30 días, en el día 29 tú tendrías que tener el proyecto, no esperar 60, 90, 120. Estoy totalmente Entonces, como yo un día lo conversaba con un profesor español respecto al tema de la inteligencia artificial, él decía, nosotros no buscamos que el robot reemplace al ser humano, que sirva como una herramienta que colabore en su gestión, que haga su trabajo más eficiente, en tiempos correctos. Yo no entiendo hasta ahora cómo en las escuelas de leyes nos enseñan los códigos procesales y dicen, el juez tendrá 30 días para sentenciar. Nunca se cumple. Deberá sentenciar casos céleres en la misma audiencia final. ¿Y el juez qué hace? No, por la carga procesal, dispenso mi pronunciamiento para después. Claro, no dice para después si es mañana, pasado mañana.
y el justiciable está mirando en balcón a ver qué pasa. No, no me parece correcto. Me parece muy interesante, además de oportuno, hacer un pequeño paréntesis, querido Esteban, a propósito de este comentario que me encanta que señales sobre el desempeño de la inteligencia artificial. Con lo que está pasando en el Perú respecto a la Administración de Justicia. Estamos hablando de Amauta Pro. Y por otra parte, recientemente el impulso de una nueva propuesta que es Curia, me parece. ¿Cómo viene también tal vez a revolucionar todas estas deudas pendientes o puntos de agenda sin resolver estos dos sistemas? ¿Es el principio para que, por ejemplo, en materia del consumidor haya un avance a tu parecer, o qué opinión puede destacarse de esto? Bueno, noto que estás muy familiarizado, a pesar de no vivir en el Perú, de esos usos de herramientas tecnológicas, efectivamente. Y no solo es el Perú, Argentina, por ejemplo, estuve hace poco y también tienen un sistema de inteligencia artificial ideado por mi gran amigo, el profesor Corbalán. Y yo Prometea. Prometea, exactamente. Y creo que eso debería replicarse no solo allí, sino acá, en Perú, en los distintos países de la región. Porque eso a la larga lo que va a facilitar es que la justicia no sea lenta. Hay un dicho que dice, justicia que... Pronta y expedita. No, y además hay otro, justicia que tarda ya no es justicia. Entonces, el justiciable debe sentirse protegido por el Estado, más que por otro ente. El Estado es el padre, digámoslo así, del justiciable, del ciudadano de a pie. Entonces, si él ve y ve con desconcierto que los plazos no se cumplen, entonces el Estado tiene que ver la manera que se cumplan. Por ahí dice, no, hay que contratar más personal. Y en la otra esquina, sí, pero no hay presupuesto. Bueno, ¿qué hacemos? Busquemos pues herramientas tecnológicas, que las tenemos ahí a la vista. Sin ir muy lejos, nuestros iPhone le podemos preguntar por medio de inteligencia artificial muchas cosas. Es correcto. Que el otro día me sorprendió mi ahijadita que fui a su casa a verla y me dijo, tío, ¿qué música quieres escuchar? Yo pensé que iba a aprender el tocadisco. De pronto sacó un parlantito chiquito y me dijo, tú háblale y tú dile que te ponga la música que quieras. Pero ¿y cómo funciona eso? Le hablé al parlantito y el parlantito todavía se dio el lujo de... ¿Y cuál de todas las canciones del grupo que me ha dicho quiere escuchar? Y la buscó y salió la música. O sea, imagínate, eso no se veía hace 2 décadas. No, cambió todo. Se han roto muchos paradigmas con el uso de la inteligencia artificial. Y entonces hay que sacarle el mejor provecho posible, y por qué no en la Administración de Justicia. Claro, y en cuanto, y si me permites, querido Esteban, regresando al tema del consumidor, me hace mucho sentido añadir lo siguiente: los Online Dispute Resolution. ¿Por qué? Porque dentro de los modelos que tiene de actuación hemos apreciado, a propósito de estas grandes empresas, grandes Big Tech, como el mayor, vamos a decir, protagonista en materia de comercio electrónico internacional, que es Amazon, que tiene mecanismos para poder atender, estimo de manera conveniente, al usuario que no está contento porque recibió el producto en malas condiciones, o porque no recibió el producto y que desea su reembolso o que desea que le envíen lo que él pidió, etcétera. ¿Consideras que en buena medida ese sería un camino oportuno y viable para que hoy por hoy, en las condiciones actuales de la República del Perú, se tomen los ODR para mecanismos B2B, B2C en este tipo de industrias, y con ello replantear cómo también los usuarios se sienten más escuchados, pese a que pues se trate pues de tecnología en sí, no tanto cara a cara con otra persona? Porque dentro del comercio electrónico, que incluso se hizo más frecuente cuando inició la pandemia, ¿no? Del 2020 en adelante ya existía el comercio electrónico, pero por el aislamiento mundial que sufrimos, nos vimos obligados a usar aparatos tecnológicos, las computadoras, para nuestros pedidos, compra de algún producto, contratación de algún servicio, etc. Pero en el camino, como el ser humano no es un personaje pues perfecto, surgen pues imperfecciones, y en el comercio electrónico no puede ser ajeno a esa situación. Entonces, la Unión Europea hace poco ha establecido la mediación electrónica. ¿Esto qué le permite? Que todas las plataformas digitales tengan un libro de reclamaciones encriptado que le permita al usuario descontento por alguna razón poner ahí su reclamo y no tenga que transportarse kilómetros para llegar a un acuerdo.
hay un mediador, se pondrán las cámaras, incluso pueden ser de países distintos, y arribar a una solución a través de la mediación virtual. Y si no quiere ver las caras, porque esto también lo vi en un congreso en Colombia, se generan avatares. O sea que si te cae gordo la cara del rival, se ponen 2 avatares y se acabó el asunto, no se ven las caras. Para que empatices más. Así es. Incluso hasta el mediador crea su propio avatar, de tal manera que se logra una solución. Porque aquí hay una gran diferencia entre el arbitraje y la mediación. Que la mediación implica que la gestión del mediador sea tender un puente de plata entre las partes que por alguna razón han perdido comunicación. Y no hay un diálogo franco, abierto. El mediador no le va a obligar a ninguna de las partes a decir, oye, tú haz aquella cosa o piensa de tal manera. No, va a escuchar a las ambas partes y va a decir, bueno, pónganse de acuerdo ustedes. Ya logré finalmente que ustedes puedan sentarse en una mesa como personas civilizadas y dialogar, no comunicarse, porque eso también es la gran diferencia. Yo podría estar ahorita comunicando contigo y tú toda esta entrevista me vas a escuchar, eso sería una comunicación. Acá estamos viendo un diálogo, porque tú estás replicándome y estamos en una interacción franca, abierta, a diferencia del arbitraje. El arbitraje, las partes le encomiendan al árbitro, que por lo general tiene una expertise respecto al tema que se va a resolver, pero el árbitro sí emite un laudo, que es la resolución final, que obliga a una de las partes a cumplir lo que él considera es lo correcto. Esa es la gran diferencia entre la mediación y el arbitraje. Totalmente. Y es bien importante que lo reconozcan quienes nos están escuchando, porque muchos piensan por una parte que esto es exclusivo de la comunidad jurídica. Pero lo hemos enfatizado en muchos diálogos con Alberto Elizabeski, gran amigo de los dos, Alicia Millán, en donde el contador, el médico, el maestro normalista, etcétera, viene a utilizar estos métodos adecuados y a tener otro tipo de respuesta a sus problemáticas e inquietudes. Querido Esteban, es fabuloso conversar contigo. Me gustaría mucho en lo sucesivo seguir generando estos diálogos, aunque no puedan ser todos 100% presenciales, pero con las tecnologías virtuales, si no lo permites. Claro que sí. Pero en aras de preconcluir este ameno diálogo contigo, el que puedas invitar a nuestra comunidad que está escuchándonos por distintos canales de comunicación, porque hay que tomarle mucha importancia, mucho aprecio a estos métodos alternativos, estos métodos adecuados, como es el arbitraje, que lo has diferenciado maravillosamente bien de la mediación, y que cómo a partir de ser conscientes de los alcances de todo eso, habrá pues buenos caminos de prosperidad. Hoy que se dice que ya los jóvenes ya no tienen tantas oportunidades, que las cosas están cambiando, que hay mucho desempleo y tal, ¿cómo esto es una buena opción, es un buen camino a elegir? Por supuesto que sí. Yo los invito al análisis de los métodos adecuados de resolución de conflictos, porque esto a la larga va a generar paz social en sociedad. No importa si usas la conciliación, la mediación o el arbitraje o incluso la negociación, o como ya está en boga en algunos países de la región, el derecho colaborativo, porque eso nos va a generar, estoy completamente seguro, que los seres humanos sean más empáticos. Esteban Carbonell O'Brien, titular de la firma de abogados Carbonell O'Brien en Lima, Perú. Qué gusto conversar contigo y tenerte en este espacio. Muchísimas gracias. Y a todos, seguimos aquí en estas conversaciones muy amenas. No olviden replicar con la función de compartir para que pueda llegar a más personas y también dejar su poderosísimo pulgar arriba. Gracias.